¿Ya? Ok. Muy buenas tardes en Ecuador, muy buenas noches en Europa. Saludos a quienes nos acompañan desde cualquier otra parte del mundo. Enlace Latinoamericano Europeo tiene el privilegio de estar con Aquilardo Caricaricala. Mi nombre es Alegría Robelli y los saludo desde los Países Bajos. Bienvenidos y bienvenidas. El tema de hoy es Democracia en Bolivia en peligro. Aquilardo Caricaricala es dirigente cocalero boliviano de la Federación Carrasco Tropical, conocido por su liderazgo en la región del Trópico de Cochabamba. Fue comunicador comunitario voluntario en la Radio Carrasco. Es ingeniero y analista político muy claro y centrado en la lucha popular del pueblo boliviano. Ex secretario de Relaciones del Sindicato San Benito, ex secretario general de la Central Tamborada. L le da la más cordial bienvenida. Aquilardo, usted tiene la palabra. Muy buenas noches, Alegría, y también a toda la audiencia que está siguiendo esta realización. Un saludo muy cordial a todos desde Cochabamba, Bolivia, una zona importante que es la región del Trópico de Cochabamba, el epicentro principalmente de las grandes luchas desde ya hace bastante tiempo atrás, principalmente por la defensa de la hoja de coca como un sustento económico para las familias, y a partir de ahí que se ha ido organizando en la parte orgánica, ¿no? A partir de los sindicatos centrales, federaciones y por supuesto a nivel de la coordinadora, el lugar donde ha emergido un líder importante, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Estamos hablando de Evo Morales, cuyo liderazgo político hoy aún se mantiene vigente, es sin duda alguna el referente a nivel nacional e internacional, y en esta coyuntura electoral que vive el país es importante su acción, su opinión y por supuesto también la organización política y el movimiento político al cual representa, en el cual nosotros nos sentimos representados como movimientos campesino indígena originario a nivel nacional. Y bueno, para mí es un honor estar en este espacio y poder tal vez compartir con ustedes lo que está pasando a nivel nacional en Bolivia, con miras a las elecciones generales que está programado se lleve a cabo el 17 de agosto. Sí, puede usted proseguir. Sí, Sí, prosiga. Parece que se cortó un poco la comunicación. sí. No, muchas gracias. Entonces, como les iba comentando, ¿no? Eh, el 2019 en Bolivia hubo un golpe de Estado perpetrado por grupos reaccionarios, conservadores de Bolivia que jamás han aceptado de que un indígena esté a la cabeza del gobierno de Bolivia, que durante más de 13 años y 8 meses aproximadamente haya eh, estado al frente del gobierno boliviano. Bueno, era permanente el asedio y también el acoso político que sufría Evo Morales por grupos reaccionarios, que ha derivado en el golpe de Estado del 2019, y a partir de ahí pues ha tocado reorganizarnos para resistir y recuperar la democracia, y es así que el 2020 nosotros hemos nuevamente acudido a las urnas, y por supuesto el movimiento indígena originario es representado fundamentalmente políticamente hablando en el MAS IPSP, retoma el poder con Luis Arce como candidato, David Choquehuanca como vicepresidente. Y bueno, nosotros habíamos pensado de que el pueblo nuevamente estaría en el gobierno y a partir de ahí profundizar lo que es el proceso de cambio, la revolución democrática y cultural. Sin embargo, con el pasar del tiempo hemos notado nosotros que Luis Arce ha empezado a tomar decisiones que no estaban enmarcadas dentro de los principios ideológicos y programáticos del MAS IPSP, en ese entonces liderado aún todavía por Evo Morales como presidente de la dirección nacional. Y con el pasar del tiempo, pues se veía con mayor profundidad las diferencias que estaba asumiendo Luis Arce en torno a lo que nosotros habíamos encargado como tarea, que era fundamentalmente la reconducción del proceso de cambio. Y en un determinado momento,
presidente de la Dirección Nacional del MAS y PSP, en ese entonces Evo Morales, decide públicamente anunciar de que el MAS y PSP ya no estaba más en el gobierno por las medidas de tinte neoliberal que estaba asumiendo Luis Arce y por supuesto también la división de las organizaciones sociales, de todas las organizaciones matrices del Pacto de Unidad, que prácticamente han sido fundamentalmente divididas en sus estructuras y con el poder estatal, utilizando la policía, sitiando sedes sindicales. Y es así como empieza este intento de dividir por parte del gobierno a las organizaciones sociales matrices que fundamentalmente sostienen al instrumento político. Y a partir de ahí, evidentemente, nosotros hemos marcado diferencia, tanto en la parte discursiva, pero también en las acciones. Y bueno, pues hemos visto que el gobierno no ha estado contribuyendo fundamentalmente a la reactivación económica, que era una de las tareas que se le había encargado. Y cada vez los problemas económicos eran más visibles en diferentes aspectos, no solamente en la subida de la canasta familiar, el incremento de la inflación, sino también en la falta de divisas norteamericanas para poder cumplir compromisos a nivel internacional, pero también garantizar el abastecimiento de combustible, que en mi país está en este momento todavía con subvención. Y por supuesto, se veían ya los problemas, ¿no? Colas largas en los surtidores por parte de los transportistas. Por otro lado, también hemos visto el incremento de los insumos, no solamente para la parte de la agricultura, sino también en la construcción y en otros aspectos que aún Bolivia importa de fuera del país por la falta de divisas. Y esto ha hecho de que prácticamente los precios en diferentes aspectos, por ejemplo, en artefactos electrónicos se dupliquen prácticamente en el país. Ya la crisis se acentuaba con mayor énfasis y en ese entendido Evo Morales de manera responsable hace notar al pueblo boliviano de que el MAS y PSP ya no es más gobierno y por supuesto nuestros principios ideológicos y programáticos han sido traicionados. Es el momento donde nosotros marcamos diferencia y el gobierno con el poder estatal que tiene empieza a fragmentar la bancada en la Asamblea Legislativa Plurinacional del MAS y PSP, pero además empieza a prácticamente impulsar una desinstitucionalización del Estado donde todos los órganos ya no tenían la independencia que establece la constitución política del Estado y por otro lado empieza a generar una crisis institucional en el país. Por ejemplo, en Bolivia se eligen los magistrados de las diferentes instituciones del órgano judicial a través del voto popular, a través del voto del soberano cada 6 años y el mandato que ejercen estos magistrados es improrrogable, es decir, ellos no pueden estar un día más del mandato que se les asigna a través del voto y en este caso ya el 2023 se debería haber dado las elecciones para que estos magistrados puedan cesar en sus funciones y a partir de enero del 2024 tengamos nuevos magistrados. Pero hasta ese momento no se había dado estas elecciones judiciales debido a chicanerías jurídicas que desde el gobierno se ha impulsado a través de la justicia para poder obstaculizar de que la Asamblea Legislativa pueda convocar a elecciones judiciales y por tanto no se ha cumplido la constitución política del Estado. El 2024, en enero, seguíamos teniendo bajo artimañas jurídicas a los magistrados prorrogados en sus mandatos que ya estaban fuera de la constitución y que además era una amenaza visible para lo que es la institucionalidad democrática del país. Y bueno, en ese momento los movimientos campesino indígena originario inician una lucha, un bloqueo nacional de caminos que al final de este bloqueo se ha logrado de que la Asamblea Legislativa y también el órgano ejecutivo puedan garantizar las elecciones judiciales y ellos se han comprometido en realidad a garantizar las elecciones judiciales en el tiempo más corto posible. Bueno, se ha generado la aprobación de la ley de elecciones judiciales pero, sin embargo, pues a lo largo del tiempo hemos visto cómo el gobierno ha intentado obstaculizar de una u otra manera y ha intentado hacer caer justamente esta convocatoria que ya se había lanzado por parte de la Asamblea Legislativa. Y es así de que, por ejemplo, en este aspecto, hasta que se han dado las elecciones judiciales, han ocurrido muchos hechos
y al final no se ha garantizado la renovación total de los magistrados. En el tribunal más importante que está en este momento interfiriendo en el proceso electoral, que es el Tribunal Constitucional Plurinacional, de los 9 magistrados que se deberían haber renovado, apenas se han renovado 4, es decir, en 4 departamentos, y en 5 departamentos aún se mantienen vigentes los magistrados autoprorrogados que prácticamente hoy están haciendo lo que les da la gana con la institucionalidad democrática del país. A partir de estos 5 magistrados se genera y se está generando esta crisis y posiblemente una convulsión a nivel nacional, porque estos magistrados autoprorrogados han destrozado prácticamente la vida democrática del país y han atentado contra derechos políticos, derechos colectivos de la ciudadanía en la parte fundamentalmente política hablando. Por ejemplo, el ataque que han centrado ellos ha sido hacia Evo Morales. Lo que quieren desde la institucionalidad del país, que está cooptado por el órgano ejecutivo, es evitar de que Evo Morales pueda participar en las próximas elecciones a través de hechos que prácticamente se pueden catalogar como una judicialización de la política. Ya esto ha empezado el 2023 con la sentencia 1010 en un intento de hacerle creer a la opinión pública de que Evo Morales no puede volver a postular para ser candidato a presidente, al margen de la Constitución, donde el artículo 168 establece claramente cuáles son los impedimentos para los actores políticos, y en este caso no está relacionado con Evo Morales. Evo Morales no está en ejercicio de mandato, por tanto, él no va a una reelección, sino va a una nueva elección, y la Constitución Política del Estado establece claramente de que un presidente que esté 2 veces consecutivamente en el poder, a un tercer mandato no se puede reelegir, pero cuando deja el poder tiene todas las facultades para poder nuevamente postular. Por tanto, el artículo 168 no limita de que Evo Morales pueda postularse. Sin embargo, desde el Tribunal Constitucional Plurinacional han intentado hacer creer a la opinión pública y también a lo que es a nivel internacional de que supuestamente Evo Morales estaría inhabilitado. Además, esa sentencia 1010 en su parte resolutiva en ninguna parte menciona a Evo Morales, y esa sentencia ha salido por una cuestión de un ciudadano que ha sido vulnerado en su derecho a la libre expresión para ser postulante a lo que son las elecciones judiciales. Sin embargo, el Tribunal Constitucional Plurinacional, con magistrados autoprorrogados, saca un auto constitucional para supuestamente interpretar nuevamente esta resolución o esta sentencia 1010, y trata de forzar la interpretación de que efectivamente estaría relacionado a cualquier autoridad que se quiera reelegir una vez que haya asumido 2 veces lo que es en este caso el mandato. Por otro lado, también este mismo Tribunal Constitucional con mayoría de magistrados autoprorrogados ha sacado la sentencia 007/2025, donde nuevamente intentan hacer creer al pueblo boliviano de que en definitiva se le cierra las puertas a Evo Morales. Y por otro lado, además, ellos intentan modificar la constitución política del Estado en esta sentencia, haciendo una interpretación absurda, cuando en realidad la modificación de la constitución política del Estado en Bolivia se puede dar vía asamblea constituyente o a través de 2/3 en la asamblea legislativa bajo una iniciativa ciudadana o bajo una iniciativa de la misma asamblea legislativa plurinacional. En ningún caso se ha dado aquello, por tanto no tiene ningún sentido la sentencia constitucional 007/2025. Con todo esto lo que quiero afirmar es de que Evo Morales no tiene ninguna causal de inhabilitación, cumple y reúne todos los requisitos para postular a un nuevo mandato, y por supuesto sus derechos constitucionales se tendrían que respetar. Sin embargo, viendo que estas sentencias no iban a ser efectivas y eran plausibles, digamos, a apelaciones, o en este caso se podría defender vía jurídica el derecho político que tiene Evo Morales, entonces desde el gobierno impulsan unas acciones abiertamente orientadas a proscribir a las grandes mayorías. ¿En qué sentido? Inicialmente
Ya el año pasado el Tribunal Constitucional Plurinacional, de manera inconstitucional, ilegal, resulta de que avalan un congreso trucho que se ha llevado en la ciudad de El Alto, del Departamento de La Paz, del MAS IPSP, donde consuman prácticamente el robo de la sigla. Y ellos validan ante el Tribunal Supremo Electoral este congreso que no la ha convocado Evo Morales conforme el estatuto del MAS y PSP en ese momento establecía, de que solo el presidente de la Dirección Nacional del MAS y PSP es el que puede llamar al Congreso del instrumento político. Entonces, no llama el presidente, llama obviamente supuestamente organizaciones fundadoras, perdón, que son organizaciones paralelas que ha creado Luis Arce y que ha hecho reconocer a través de la Central Obrera Boliviana, y con todo esto consuman el robo de la sigla. Es decir, algo que nos había costado a las grandes mayorías construir un instrumento político que le ha dado mucha satisfacción al pueblo boliviano, de la noche a la mañana a través de actores del órgano judicial, fundamentalmente del Tribunal Constitucional, resulta que consuman el robo de la sigla, y el Tribunal Supremo Electoral supuestamente se siente atadas de las manos y lo único que hace es supuestamente cumplir estas sentencias inconstitucionales, con lo cual la sigla del MAS y PSP obviamente ha sido despojado de las grandes mayorías. Posterior a eso, nosotros como movimiento político vemos otras opciones para ver de qué manera garantizamos nuestra participación en las elecciones generales, y se ha estado conversando con otras siglas, porque al final nosotros entendimos que la sigla y el color no es lo que representaban en esencia el instrumento político, sino simplemente eran un vehículo, un mecanismo de la formalidad, sino que para nosotros el instrumento político representaba el pensamiento, representaban nuestros principios, nuestros valores, algo que jamás nos podría despojar el gobierno o cualquier gobierno. Entonces, en ese entendido, se empieza a hacer conversaciones con otras siglas políticas que tienen de cierta manera una coincidencia programática e ideológica, y en un primer momento se llega a un acuerdo con Frente para la Victoria. Y el 22 de febrero, que en Bolivia se celebra Compadres, se anuncia ante el pueblo boliviano de que se ha logrado conseguir una sigla con el cual Evo Morales iba a participar, y por supuesto todo este movimiento político que acompaña a Evo Morales. Bueno, ha sido muy importante, una sigla que sin duda alguna no tenía mucha relevancia a nivel nacional. De la noche a la mañana pasa a tener esta relevancia, esta visibilidad, y por supuesto ya todo el mundo estaba empezando a celebrar este hecho histórico, y en los sindicatos, en las centrales, la gente decía, acá no nos importa el color, acá lo que nos interesa es el rostro de Evo Morales, y donde veamos a Evo Morales nosotros vamos a votar ahí. Por tanto, la marca política que había generado Evo Morales nos ha permitido posicionar de manera fácil esta sigla Frente para la Victoria, y día que pasaba, pues la adopción en el campo popular era mucho mayor. Y el gobierno, al darse cuenta de esto, al darse cuenta que no iban a poder evitar la participación de Evo Morales, porque ya había conseguido una sigla, empieza de manera sañuda a ejercer una persecución a esta sigla Frente para la Victoria, amenazándolos a sus directivos, y por supuesto, inclusive desde el Tribunal Supremo Electoral, acompañando esta narrativa del gobierno, inclusive mencionan de que posiblemente Frente para la Victoria puede ser cancelado su personería jurídica, cuando meses antes los mismos vocales del Tribunal Supremo Electoral decían que no tienen ningún problema Frente para la Victoria para participar de las elecciones generales. ¿A qué se debe esta amenaza que han hecho desde el Tribunal Supremo Electoral? Bajo la figura de supuestamente Frente para la Victoria y PANBOL no habrían obtenido más del 3% en la elección general del 2020. Efectivamente, Frente para la Victoria y PANBOL no han logrado más del 3%, y eso, según la normativa boliviana, indica de que cualquier partido que no logre más del 3% en una elección nacional pierde su personería jurídica, y el trámite la inicia de manera de oficio, se podría decir, el mismo Tribunal Supremo Electoral. Pero la pregunta acá es ¿por qué no se lo ha hecho en su momento? ¿Por qué ha permitido a PANBOL y a Frente para la Victoria participar de las elecciones subnacionales, donde han sacado algunos concejales, algunos asambleístas? Pero además,
también, obviamente, por qué se le ha permitido participar de las últimas reuniones que se han celebrado, inclusive este año, las reuniones multipartidarias, al cual los dirigentes de PAN-BOL, de Frente para la Victoria, también han sido invitados. La razón por la cual no se le ha obstaculizado la participación y se les ha invitado desde el mismo Tribunal Supremo Electoral es porque hay una ley que ha emitido de manera excepcional el gobierno de facto para viabilizar las elecciones generales. Y dentro de esto, evidentemente, lo que se ha dicho es de que Frente para la Victoria, PAN-BOL y cualquier otro partido que no haya obtenido más del 3% puede seguir vigente su personería jurídica y las sanciones se le iban a aplicar una vez que estos adecúen sus estatutos al nuevo o a la nueva ley de organizaciones políticas 1096. Entonces, en ese sentido, es que se ha estado dando la posibilidad de que Frente para la Victoria participe de las elecciones, pero al enterarse de que Evo Morales va a participar en esa fuerza política, ha empezado prácticamente el hostigamiento, ha empezado la persecución judicial a estos frentes y al final, bueno, han consumado de manera ilegal, inconstitucional, a través de una sala plena del Tribunal Supremo Electoral, la cancelación de la personería jurídica de Frente para la Victoria y PAN-BOL. Y luego, bueno, con Frente para la Victoria no podíamos nosotros presentar las listas. Nosotros presentamos las listas con PAN-BOL porque ellos tenían toda la documentación para demostrarle al Tribunal Supremo Electoral que estaban con toda la legalidad y que ellos tenían todas las posibilidades de participar de una elección. Sin embargo, como se les ha cancelado, fíjense inclusive cómo han operado ahí. Resulta que un lunes, si mal no recuerdo, 3 de mayo, ellos empiezan a supuestamente activar el mecanismo de cancelación de la personería jurídica, pero para poder dilatar el proceso, ellos se guardan como 3 o 4 días, supuestamente en cuartos intermedios, para simplemente ganar tiempo. Y al final cancelan la personería jurídica sobre el filo de lo que era el calendario electoral para la inscripción de candidatos y no permiten de que delegados de PAN-BOL puedan presentar la lista física ante las oficinas del Tribunal Supremo Electoral, rodean con la policía los ambientes del Tribunal Supremo Electoral y al final imposibilitan ese hecho que está dentro del calendario electoral. Sin embargo, nosotros hemos presentado las listas a través de correo electrónico, que también es otro mecanismo de comunicación que habilita la misma ley ya a partir de la pandemia. Y por supuesto, como constancia, se ha presentado esta lista con PAN-BOL, donde Evo Morales es candidato a presidente, Vilma Lanoca candidato a vicepresidente y por supuesto los diputados y senadores de candidatos de los 9 departamentos y a partir de ahí ha empezado la lucha. El pueblo boliviano ha dicho claramente de que iba a luchar hasta el final para que logre este objetivo de que no se proscriba a más de 3 millones de compañeros y compañeras que respaldan este movimiento político. Y por supuesto, PAN-BOL, por su lado, ha presentado un recurso, un amparo constitucional, y que ya ha sido resuelto por la Sala Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, donde prácticamente le da la razón a PAN-BOL de que se ha aplicado de manera ilegal esta decisión de cancelar su personería jurídica y conmina al Tribunal Supremo Electoral emitir una nueva resolución. Esto significa que PAN-BOL ha recuperado su personería jurídica, pero ese tránsito para cumplir el plazo de presentación de lista de candidatos es en el momento donde se le ha cancelado y por supuesto a partir de ahí, supuestamente bajo el principio de preclusión, hoy no permiten de que PAN-BOL pueda recuperar su derecho y por supuesto subsanar este error que ha cometido el mismo Tribunal Supremo Electoral de prácticamente inscribir a los candidatos. Y estamos en esa lucha en este momento. Hay movilizaciones no solamente por ese tema, sino también por la crisis económica a nivel nacional en los 9 departamentos, entre marchas, bloqueos de camino, mitines, cacerolazos y otro tipo de circunstancias. Sin embargo, esta situación que se está viviendo fundamentalmente es porque el gobierno ha cooptado a los órganos del Estado y lo que quiere es proscribir a las grandes mayorías de su participación política, reduciendo al movimiento de la izquierda a un solo partido. El objetivo que tiene el gobierno es que el candidato que ellos han puesto en el MAS-IPSP, que es el ex ministro de Gobierno Eduardo del Castillo, que hoy no tiene más del 5% de aceptación a nivel nacional, sea la única figura o el único candidato de la izquierda con la idea de que por efecto de gravedad
los seguidores de Evo, los seguidores de Andrónico y otros partidos de izquierda puedan votar directamente de manera automática por Eduardo del Castillo. Ese es el objetivo que tienen. En cambio, en la derecha no pasa nada, todos ellos tienen sus candidatos y además cree el gobierno que así le conviene porque esto puede dispersar el voto al otro lado y a este lado puede generar algún efecto donde la gente pueda votar forzado, digamos, ¿no? Entonces, eso es lo que está pasando en Bolivia en este momento. No hay democracia, hay una falsa democracia. Quieren montar una farsa electoral evitando de que las grandes mayorías se sientan representados por un líder genuino como es Evo Morales, pero además nos quieren forzar a los de la izquierda seguramente a hacer una especie de cuoteo, ¿no? Un cuoteo que ayer, por ejemplo, hemos visto cómo Andrónico Rodríguez, Johnny Fernández, Félix Pazzi, Eva Copa se han reunido en Santa Cruz para intentar, según ellos, garantizar su participación, pero sin que Evo Morales esté ahí. Según las encuestas, nosotros hemos visto que la suma de todos estos candidatos que quieren supuestamente todavía salvar algo, no tienen más del 20% de representación. Sin embargo, Evo Morales tiene más del 30% de representación, que además se ha reflejado en la encuesta que ha publicado Unitel en los indecisos, votos nulos, votos blancos y por supuesto también los que aún no han definido su voto, ¿no? Entonces, eso es lo que está pasando en Bolivia. Y eso es lo que también nosotros quisiéramos denunciar ante la opinión pública. Nosotros no vamos a dejar las luchas para garantizar nuestra participación y por supuesto el pedido hoy ya no solamente es de que se garantice la participación de Evo Morales en las elecciones, sino que más al contrario, lo que están pidiendo las bases es de que Luis Arce se vaya porque la situación económica en Bolivia es realmente catastrófica. Hoy no hay soluciones, el gobierno se ha comprometido del lunes de la anterior semana, debería haber ya restablecido el abastecimiento de combustible, pero hasta el momento no hay aquella solución y los transportistas están sufriendo las consecuencias, con lo cual también se traduce en este caso en la subida de la canasta familiar por el tema logístico, ¿no? Entonces, quizás eso es lo que yo puedo comentar en esta intervención. Estamos viviendo sin duda alguna un hecho muy delicado en Bolivia por la desinstitucionalización que ha impulsado Luis Arce después de la traición que le ha hecho al movimiento campesino indígena originario. Y por supuesto, pues hoy el pueblo boliviano está en pie de lucha, las grandes mayorías, y estamos ya ahí, digamos, nosotros organizándonos también para que esta semana con mayor contundencia y de manera escalonada se puedan dar las movilizaciones. Muchas gracias, buenas noches. Soy Jimmy Pesantes y llevaré la moderación desde Berlín, Alemania. Hoy estamos con Aquilardo Caricari Cala, eh, de Bolivia, quien nos ha explicado lo que está sucediendo aquí en el país. ¿Cuáles son el problema de hoy? Es precisamente democracia en Bolivia en peligro. Eh, Bolivia, digamos, hemos tenido que hubo hasta un golpe de Estado o un intento de golpe de Estado, o eso se trató de vender, un intento de golpe de Estado militar. ¿Eso fue un montaje o fue algo real? ¿Por qué una persona que fue electa por, digamos, eh, por los partidos de izquierda, por el MAS, que está actualmente como presidente, ha cambiado de rumbo político? ¿A qué se debe digamos, este cambio? Si él mismo fue ministro de Economía en la época de Evo Morales y fue un gobierno muy exitoso. ¿Por qué hubo este tipo de cambio? ¿A qué se debe? Bueno, muy buenas noches, Jimmy. Y en relación a estas dos preguntas, ¿no? Inicialmente el tema del autogolpe que se ha gestado, si mal no recuerdo, el 26 de junio del año pasado, sin duda alguna ha sido algo planificado, que de hecho eso ya se ha demostrado también de manera documental y también con las versiones que han emitido los mismos jefes militares y por supuesto también el mismo general Zúñiga, que ya ha revelado cómo es que se ha tramado todo esto desde el mismo gobierno para elevar la popularidad la popularidad de Luis Arce, que en ese momento estaba muy, pero muy por los suelos.
y por supuesto también generar una especie de victimización a nivel de la comunidad internacional para tratar de desviar la atención de los problemas económicos que ya en ese momento se estaba viviendo a nivel del pueblo nacional o del pueblo boliviano, perdón, en diferentes aspectos, la falta de divisas, el desabastecimiento de combustibles, que no es nada nuevo, ¿no? Sino que desde ese momento ya se veía, y por supuesto también la subida de la canasta familiar en muchos productos. Entonces, lo que ha pasado el 26 de junio ha sido sin duda alguna un autogolpe planificado desde el gobierno y han intentado prácticamente lavar la imagen de Luis Arce, pero al final no han logrado, ¿no? Nosotros hemos insistido de que desde la Asamblea Legislativa Plurinacional se pueda hacer la investigación correspondiente, sin embargo no tenemos todavía los resultados, entendemos por las diferencias políticas que existen entre bancadas, pero por otro lado también nosotros hemos visto al gobierno en este intento de insistir en este supuesto golpe de Estado. Ellos han producido un documental prácticamente a imagen y semejanza de lo que quería el gobierno para seguir intentando engañar. Yo creo que es un hecho que se va a ir esclareciendo en la medida de que se recupere la democracia y por supuesto también los más de 30 jefes militares que en este momento están en las cárceles puedan también vertir su opinión, fundamentalmente el general Zúñiga, que tiene muchísima información porque días antes a este autogolpe se veía pues en eventos deportivos prácticamente a Luis Arce y Zúñiga. Y por supuesto también se habla de reuniones previas que se habían realizado en Casa Grande del Pueblo con este general. Por tanto, bueno, no es más que un autogolpe planificado desde el gobierno o un intento de autogolpe en realidad. Y además las imágenes mismos revelan aquello, ¿no? Cuando vemos al ministro Eduardo del Castillo intentar demostrar su prácticamente valentía de querer enfrentar a las fuerzas militares y donde no pasaba absolutamente nada, son hechos que sin duda alguna desvirtúan la versión del gobierno de querer sostener que esto se tratase de un golpe de Estado. En relación al segundo aspecto, Jimmy, efectivamente nosotros primero hemos catalogado claramente de que el gobierno de Luis Arce ha traicionado al movimiento campesino indígena originario, ha traicionado a los principios ideológicos y programáticos. Hay muchas políticas que son de tinte neoliberal que durante un gobierno popular no se iban a dar, que claro, ellos en su inocencia o en un intento de desviar la atención han confiado de que el mercado iba a resolver los problemas económicos, los desajustes económicos que se estaba viviendo, que sin embargo al final no se ha dado la razón el tiempo de que eso no funciona así y en cualquier parte del mundo también se ha visto aquello. Pero sin embargo, ¿por qué ellos traicionan? Eso es la pregunta fundamental que quizás uno se hace, ¿no? Siendo que, como usted decía, Luis Arce era ministro casi 13 años inclusive de Evo Morales, salvo en el periodo que él ha estado fuera del país por cuestiones de salud, más o menos medio año, un año, pero después la mayor parte él ha sido ministro de Economía. Principalmente nosotros vemos de que una vez que asume Luis Arce la presidencia, ya había un plan detrás de cómo prácticamente sepultar políticamente a Evo Morales, cómo aniquilar el liderazgo que tiene Evo Morales y por supuesto lo que ellos querían es generar una especie de cómo van a sostener el poder a largo plazo, pero para la gente que estaba rodeando a Luis Arce, gente que está implicado en hechos de corrupción, gente que está implicado en grandes negociados estatales y por supuesto, al parecer han sido traicionados por la ambición y ahí es donde entra también o entran los familiares de Luis Arce, como los hijos que hoy están implicados con grandes denuncias, no solamente por la compra de combustible, sino también en los negociados del litio. Me parece que detrás de Luis Arce se ha infiltrado personas que no están, obviamente, por una cuestión de hacer patria, sino más al contrario, tienen otros intereses personales, pero ahí también hay que sumar el interés geopolítico que tiene Estados Unidos, que de alguna manera también está infiltrado dentro del gobierno y la intención que tienen es de que este gobierno pueda ayudar a destrozar el liderazgo de Evo Morales para que ellos puedan poner a un presidente dócil que prácticamente se pueda alinear a sus intereses fundamentalmente
en lo que se refiere al saqueo de nuestros recursos naturales como es el litio. Y creo que ahí va, ¿no? La tradición que ellos han realizado, porque cuando nosotros evaluamos qué personas están detrás de Luis Arce, quiénes están detrás de Luis Arce, vamos a ver de que están prácticamente personas que no tienen conciencia social, no tienen conciencia política, más que el interés personal que persiguen de amasar fortunas a costa del Estado. Y es por eso que ellos han hecho todos los mecanismos, todo un plan de descabezar o en este caso desinstitucionalizar el Estado, inclusive quitándole las facultades legislativas y facultades de fiscalización de la Asamblea Legislativa Plurinacional, tratando de darle superpoderes o un suprapoder a lo que es el Tribunal Constitucional Plurinacional. Si nosotros analizamos, por ejemplo, a los magistrados autoprorrogados, también vemos que ellos están implicados en hechos de corrupción, negociados importantes, por ejemplo, de devolución de tierras de manera ilegal a Branko Marinkovic y otros casos millonarios donde prácticamente están usando la justicia para poder amasar fortunas. Yo creo que va por ahí, digamos, ¿no? La ambición política y por supuesto también el alineamiento que tienen hacia lo que son los intereses geopolíticos del imperio norteamericano. Y bien, ahora tenemos una pregunta desde Estocolmo. Edmundo Albornoz, por favor, tu pregunta. Sí, buenas noches, aquí Lardo. Gracias por su ponencia. Usted ha dicho de que eh, Evo Morales en sondeos, digamos, está dando alrededor del 30% y a la vez que el presidente no llega al 5%. ¿Quién ocuparía, digamos, el- en caso de que, bueno, ya está perdido completamente, al parecer, la participación de Evo Morales? ¿Qué partidos ocuparían, digamos, o tendrían, digamos, la mayoría en este caso después de las elecciones? Y, digamos, ¿quiénes se beneficiarían, digamos, de todo eso? Aparte de lo que usted ya le ha señalado, digamos, de que los Estados Unidos, pero en el caso locales, ¿qué partidos son los que se van a beneficiar de eso? Bueno, muy buenas noches, Edmundo, y un saludo, ¿no? Hasta Estocolmo. En un eventual caso hipotético de que no se pueda revertir esta falsa democracia o esta farsa electoral que se está montando desde el Tribunal Supremo Electoral, evidentemente la pregunta siempre es quién podría catapultar todo este capital político que tiene Evo Morales. Sin embargo, bueno, nosotros ahí vemos, por ejemplo, actores como Andrónico Rodríguez, que ha salido del mismo sector de Evo Morales, el Trópico de Cochabamba, que lejos de darle fuerza o en este caso continuidad a lo que Evo Morales había iniciado, lamentablemente lo que ha hecho también es seguir el mismo camino que de Luis Arce, de traicionar prácticamente las decisiones orgánicas que se habían asumido en la región del Trópico de Cochabamba. Además, decisiones que él mismo las ha respaldado en reiteradas oportunidades de manera pública, que al final no fue el caso, ¿no? Es decir, esperó el mínimo momento o la mínima oportunidad para intentar decir que él era el factor de unidad, que él iba a catapultar esta votación, algo que los movimientos indígenas originarios campesinos rechazan totalmente por la manera de cómo él está haciendo política, siendo él del Trópico de Cochabamba, habiéndose formado en la escuela de Evo Morales, y además que ha sido su mentor político por varios años, resulta que él se ha prácticamente alineado a la práctica tradicional de los políticos tradicionales que hay en el país y hoy por hoy está pues prácticamente divagando o en este caso caminando sin rumbo y ya en una desesperación de querer primero encontrar una sigla. Me parece que a Andrónico Rodríguez, por ejemplo, que podía haber sido el referente si no se iba a dar lo de Evo Morales, lo hicieron creer, ¿no? Nosotros cuando analizamos vemos que Andrónico Rodríguez también ha sido objeto de lo que es el imperio norteamericano, a quien le han construido una realidad que no era cierta
y le han empujado a tomar una decisión que él no debería haber tomado, de aventurarse a ser candidato al margen de la decisión orgánica. Y hoy él mismo tiene dificultades, hoy él no tiene garantizada su participación y nosotros tenemos información de que cualquier sigla que quiera cobijar a Andrónico Rodríguez va a sufrir igualmente una persecución judicial. De hecho, ya lo han hecho con MTS, que es el Movimiento Tercer Sistema, por el cual estaba yendo Andrónico Rodríguez, y finalmente, pues la semana anterior han conminado al Tribunal Supremo Electoral desde una sala de Beni a que se cancele su personería jurídica. Por tanto, Andrónico Rodríguez hoy por hoy tampoco es candidato. En este momento su candidatura está en el limbo, ¿no? Y por supuesto ahí cuando tú analizas eso te aparece Johnny Fernández con una alianza denominada Fuerza Popular. Tenemos a Eva Copa, que es de Morena, son tal vez, ¿no?, las dos únicas vías que de momento están ahí sosteniéndose, pero también sabemos, y de hecho ha pasado aquello. Andrónico Rodríguez, por ejemplo, la semana pasada decía que estaban negociando con Johnny Fernández a través de Fuerza Popular. Sin embargo, ellos tenían que anunciar el viernes ya este acuerdo. El viernes pasado en el Alto han llamado a una concentración que no se ha dado. ¿Por qué? Porque inmediatamente haberse enterado de que Andrónico estaba negociando con UCS, han empezado a perseguirle políticamente y una eventual cancelación de personería jurídica por una supuesta falsificación de firmas que habían hecho esta fuerza política. Y por otro lado, con Morena, pues se les complica aún más tomando en cuenta que Eva Copa ha ido a Estados Unidos, ha llamado de Marcelo Claure a un evento con políticos conservadores, lo cual, de darse con Morena y Andrónico Rodríguez, confirmaría lo que nosotros siempre hemos denunciado, que Andrónico Rodríguez es un instrumento del imperio norteamericano. Sin embargo, al margen de eso, también entendemos que hay una persecución contra Morena. En caso de que quieran ir con Andrónico Rodríguez, van a activar un mecanismo de demanda para que también esa fuerza política pueda prácticamente ser eliminado. Entonces, en ese interín, cuando tú ves el campo de la izquierda, no existen más opciones. Y lo que quieren es forzar de que nosotros votemos por Eduardo del Castillo, que ni es de izquierda, y además las acciones que ha asumido desde el Ministerio de Gobierno han sido de criminalizar la protesta, de perseguir a nuestros compañeros. De hecho, hoy aún tenemos más de 60 compañeros detenidos del bloqueo de caminos que se ha dado el año pasado, por octubre más o menos. Entonces, no tenemos opciones. Es decir, lo que nos quieren prácticamente decir es de que el gobierno tiene una alianza con la derecha y quiere entregar en bandeja de oro el poder a la derecha. Por supuesto que eso también es demostrable. Además, quieren sepultar al MAS y PSP, quieren que la personería jurídica del MAS y PSP se pueda eliminar, y con ello todos los movimientos de izquierda no tengan ningún campo de acción legalmente establecido ante el Tribunal Supremo Electoral. Eso es lo que está pasando en el país, y ante ese escenario, evidentemente no nos queda otra que las calles, y por eso es que hoy diferentes sectores sociales ya han salido a las calles para poder exigir este respeto al derecho político, y además también sumado a lo que es la crisis económica que está viviendo en relación a diferentes aspectos, como por ejemplo el tema del desabastecimiento del combustible. Por tanto, la respuesta a tu pregunta, Jimmy, es de que lamentablemente la izquierda no se siente representada en estas elecciones y están queriendo consumar una farsa electoral que no se va a permitir desde el campo popular. Es muy importante, digamos, relevar la importancia que tiene el criterio a nivel internacional, por ejemplo, en Europa, Estados Unidos, en las fuerzas aún democráticas que puedan existir, y también en América Latina. Pero muchos no están enterados de la problemática interna de Bolivia. Eh, Comencemos con dándonos las fechas claves de este evento electoral que se avecina. ¿Cuándo son las elecciones? Eh, ¿Qué sería en caso de que no puedan participar los grupos de izquierda? Porque una cuestión parecida tuvimos en Ecuador. En Ecuador también se evitó que la izquierda participe luego de una traición que hubo, algo similar a lo que está pasando con Arce, pasó con Lenín Moreno en Ecuador, que se viró hacia la derecha, transformó la política
que se estaba realizando. Se hicieron políticas neoliberales, pero ¿qué alternativa puede tener los movimientos sociales para evitar que no suceda lo que ha sucedido en Ecuador? En Ecuador no se pudo evitar que la derecha tome el poder y que se quede, o sea, hasta el día de hoy. Bueno, Jimmy, el calendario electoral evidentemente se está desarrollando y dentro de eso hay fechas claves, fechas importantes que se han ido dando y se van a ir dando. Por ejemplo, una de las fechas importantes ha sido el 19 de mayo, lunes 19 de mayo, que era el último día para inscribir candidatos en las diferentes fuerzas políticas que, entre comillas, están habilitados ante el Tribunal Supremo Electoral. Sin embargo, este hecho o esta actividad ha sido prácticamente vulnerado en el sentido de que hay anomalías que hoy no sabe cómo resolver el Tribunal Supremo Electoral y lo único que está apelando es al principio de lo que es el tema de preclusión, ¿no? Es decir, que un acto que ya ha pasado no se puede volver a repetir. Pero ¿quién ha generado este conflicto, por ejemplo, con Pambol y Frente para la Victoria? Ha sido el mismo, en este caso, Tribunal Supremo Electoral. Por tanto, ya este proceso electoral de por sí está viciado de nulidad y seguramente cualquier ciudadano que quiera activar una demanda lo pueda hacer y con eso igual paralizar este proceso electoral. Por otro lado, hay una fecha importante que es este 6 de junio, este viernes 6 de junio, donde prácticamente se va a publicar la lista de candidatos habilitados e inhabilitados y conforme a eso, pues las fuerzas políticas pueden reemplazar candidaturas, pero ya sobre la base de las organizaciones políticas que han logrado ingresar sus listas. Y en este caso, evidentemente, por ejemplo, no sabemos cuál va a ser la situación de MTS, tomando en cuenta que ellos han presentado una lista que después han solicitado, que entendemos después no quieren dar todavía curso los del Tribunal Supremo Electoral porque saben, seguramente saben ellos de que si esto se consuma del retiro de la lista, de alguna manera también puede afectar a lo que es el principio de preclusión. Entonces, en ese sentido, este viernes 6 de junio es una fecha importante donde se va a conocer la lista de los candidatos habilitados y a partir de ahí también pues las fuerzas políticas pueden reemplazar candidaturas en las cuales han sido inhabilitadas, observadas, o también algunos candidatos puedan renunciar, que es el hecho, por ejemplo, que quiere realizar la Fuerza Popular, que es la alianza que aglutina a prácticamente MOP, que es una organización política de Potosí, y también por otro lado lo que es UCS. Y bueno, pues ese es un evento importante, ¿no? Y después, evidentemente, en este momento ya estamos en campaña electoral supuestamente, pero sin embargo es muy inusual, no se ve en las calles las campañas, la fiesta democrática que se solía vivir. De hecho, el 19 de mayo, lunes, ya debería haber empezado la campaña. Sin embargo, hasta el momento son pequeñas actividades en áreas urbanas que desarrollan algunas candidaturas, como hemos visto. Y por supuesto, la fecha de la elección en Bolivia, en este caso de una primera vuelta, es el 17 de agosto. En caso de que ningún candidato supere el 40% y una diferencia de 10% con el segundo, pues eso significa que vamos a pasar a una segunda vuelta que va a ser en octubre, pero la idea es que al 8 de noviembre lleguemos ya con un presidente electo, ¿no? Eso es en condiciones normales, pero como se está dando las movilizaciones, evidentemente estas movilizaciones están exigiendo la renuncia de Luis Arce, que dé un paso al costado y a partir de ahí se pueda recomponer el poder y por supuesto también de ser posible o hacer una ampliación del calendario electoral, subsanando estas violaciones que se está cometiendo en contra de los derechos políticos de un sector importante, o en todo caso, pues establecería o se establecería de que se pueda lanzar una nueva convocatoria con nuevas fechas donde se garantice la participación de las grandes mayorías. De lo contrario, no se va a permitir y esa es la voz mayoritaria del movimiento popular. Muy bien, muy interesante para el público no boliviano que está aquí presente, que le interesa mucho porque Bolivia, situado en el corazón de América Latina, es un
es un país que tuvo muchos éxitos en el periodo que gobernó Evo Morales, eh, donde se, digamos, rescató el petróleo, el gas que tenían, y es insólito que hayan problemas de abastecimiento de combustible cuando Bolivia es, de alguna manera, podría ser autosuficiente. ¿Qué sucede en esa área? Porque esta parte económica está afectando bastante y está afectando también la democracia en Bolivia. ¿Por qué hay este desabastecimiento? Eh, ¿No hay refinerías en Bolivia? ¿Qué sucede? ¿Tienen suficiente petróleo, gas natural, etcétera? Bueno, este tema que se está dando en este momento en el país, el tema de principalmente la falta de divisas norteamericanas para cumplir compromisos internacionales y por supuesto también abastecer de combustible que ha generado luego las demás crisis que se está viviendo. Esto se debe a las malas decisiones que ha asumido Luis Arce. Evidentemente Bolivia es un país que aún depende de lo que son los hidrocarburos, un país extractivista que también de alguna manera depende de la minería, pero sin embargo ya esto desde el 2012 se ha estado haciendo una planificación estatal para que podamos nosotros pasar de depender de lo que son los hidrocarburos por otras fuentes de ingreso, y en esto evidentemente uno de los aspectos fundamentales ha sido empezar a proyectar lo que es la industria del litio. Bolivia es el primer país en reservas de litio a nivel internacional. Y por supuesto, nosotros, tomando en cuenta este recurso importante que tenemos en diferentes salares, hemos empezado a trabajar en políticas para poder industrializarlos y por supuesto sacar el mayor provecho posible. Y se ha ido construyendo diferentes procesos de lo que es la planta de industrialización del litio en Potosí, también en Oruro. Y eso lo que nosotros veíamos es de que en algún momento Bolivia ya no iba a depender de los ingresos que genera el gas. Nosotros vendemos a dos mercados importantes el gas, tanto a Brasil como también o vendíamos a Argentina. En realidad eran dos mercados, ¿no? En cada uno de ellos cerca de 1.500 millones de dólares anuales que nosotros percibíamos. Y también en el 2015 sabíamos de que Argentina iba a dejar de comprar gas boliviano porque ellos han encontrado una reserva importante en Vaca Muerta. Nosotros ya teníamos ese preaviso de que en algún momento Argentina iba a dejarnos comprar el gas. Por supuesto, nosotros teníamos que cubrir este hueco que iba a generar la venta del gas. Entonces, en ese sentido, Evo Morales ha proyectado lo que es la industrialización del litio en diferentes fases. Ya, de hecho, a partir del 2019, 2020, en realidad ya se tenía que haber empezado a industrializar el litio y, por supuesto, exportar el carbonato de litio. Y si se hubiese dado continuidad, por ejemplo, a este importante proyecto, el 2020 ya exportando el litio, nosotros sabíamos que el 2022 y el 2023 el precio del carbonato de litio a nivel internacional estaba en un promedio de $60.000 la tonelada. Y nosotros teníamos una capacidad para producir cerca de que 15.000 toneladas por año, ya con la opción de poder incrementar cada año que pasaba. Por tanto, si se iba a dar continuidad, que al principio igual Luis Arce dijo que se le iba a dar continuidad, seguramente pues no íbamos a tener dificultades con la captación de divisas. Por supuesto que Luis Arce, en lugar de darle continuidad, ha preferido truncarlo y más al contrario, parece que alguien le ha metido la idea de que EDL iba a producir más litio, aún sabiendo que en ese momento no había en ninguna parte del mundo en producción que se esté aplicando la tecnología de extracción directa del litio. Entonces, han empezado a hacer cambios en la política y por supuesto nunca han consolidado. Hasta el momento no se está explotando a gran escala el carbonato de litio, por tanto se ha perdido una oportunidad importante de 2 años donde el precio del carbonato de litio estaba muy alto. Por otro lado, también no se ha dado continuidad a lo que es el plan del cambio de la matriz energética. Hoy Bolivia, por ejemplo,
la energía eléctrica que necesita se obtiene a través de quemar el gas. De cada 10 foquitos que nosotros tenemos en Bolivia encendidos, 7 de ellos funcionan a través de lo que es, en este caso, la quema del gas, ¿no? Y por tanto, el gas, evidentemente, las reservas de gas que nosotros tenemos poco a poco se van agotando, no porque no se hayan hecho nuevas exploraciones, sino porque evidentemente nosotros hemos priorizado en algún momento la exportación del gas, pero al margen de eso, Evo Morales ha empezado a diseñar el plan del cambio de la matriz energética, que lo que pretendía es que nuestra energía pueda depender de energías o de fuentes renovables, como la energía solar, la energía eólica y por supuesto las hidroeléctricas. Evo Morales ha iniciado grandes proyectos de hidroeléctricas a nivel nacional, que de ellas, de todas las que se han iniciado, apenas uno es que ha sido terminado por Luis Arce en los más de 4 años que ya ha pasado. Y por otro lado, no ha emplazado nuevas plantas eólicas, nuevas plantas solares. Evo Morales, cerca del 4 o 5% de la energía que Bolivia consume, lo estaba proveyendo a través de energía solar y energía eólica. Y además la idea era que en un 70% de la energía que consume Bolivia sea de energías limpias, ¿no? Algo que Luis Arce no le ha dado continuidad, y además Bolivia tenía que exportar energía a los países vecinos que tienen dificultades para abastecer su mercado interno. De hecho, con todo lo que Evo Morales ha hecho, se exporta cerca de 150 millones de dólares a Argentina en energía. Si se iba a dar continuidad a todo lo que Evo Morales había diseñado, seguramente, pues, en este momento no estaríamos con dificultades, además íbamos a generar divisas. Y finalmente, el tercer error más importante de Luis Arce ha sido no promocionar el turismo. Nosotros sabemos que por concepto de turismo se genera bastantes divisas y, por supuesto, según el Plan Nacional de Turismo que nosotros teníamos ya desde el 2012, la idea era llegar al 2025 por lo menos con 3 millones de visitantes extranjeros que dinamicen nuestra economía. Sin embargo, evidentemente la pandemia ha frenado en seco esta actividad, pero los países a nivel Latinoamérica, la gran parte ya ha recuperado el ritmo de crecimiento, en este caso prepandemia, que tenían en el turismo. Y Bolivia aún no ha podido superar esta dificultad porque el gobierno no ha invertido ni siquiera en la promoción del país a través de la marca país, ni siquiera en infraestructura. Hay muchos aeropuertos que están cerradas y por supuesto también tampoco ha culminado los proyectos viales de infraestructura que teníamos para que el sector turístico también se pueda dinamizar. Son los tres errores fundamentales que ha derivado en esta crisis, y esto desvirtúa la versión que tiene el gobierno de que las políticas de Evo Morales habrían provocado esta crisis que hoy estamos enfrentando, ¿no? Entonces, eso creo que es importante también que la comunidad internacional sepa. Evo Morales sí ha planificado un país con estabilidad económica. Y por supuesto, además, hay que recordarle de que cuando Evo Morales tomó el país estaba devastado económicamente hablando. Era un país mendigo, era el segundo país más pobre de América Latina. Y Evo Morales evidentemente ha cambiado estos indicadores. Muy bien, ya para finalizar, me gustaría que dieras unas palabras finales para nuestra audiencia que nos puede decir para el futuro de Bolivia. Bueno, a toda la comunidad internacional que está muy al pendiente de lo que pasa en Bolivia, y por supuesto también quiero agradecerles a ustedes por este espacio que nos permite también para poder informar. Lo único que les pedimos es de que puedan ustedes interiorizarse un poco más de la situación democrática que está pasando Bolivia, y por supuesto quisiéramos que no nos abandonen. Necesitamos mucho del concurso de actores internacionales de diferentes países que visibilicen lo que realmente está pasando en el país, porque de esta manera estoy seguro que podemos encontrar alguna salida con la presión internacional, porque hoy en día existe un cerco mediático en Bolivia que no nos permite expresar o expresarnos lo que está pasando para visibilizar a nivel internacional. Quisiera pedirles a todos ustedes de que nos ayuden a poder visibilizar lo que está pasando en Bolivia a través de este tipo de eventos o escenarios, pero también visibilizando lo que realmente está pasando, las violaciones sistemáticas a los derechos humanos al cual estamos sometidos los dirigentes sindicales. Informarles simplemente de que, por ejemplo, un dirigente joven, Johnny Cruz, ha sido prácticamente asesinado
por policías o en manos de policías y hasta el momento no sabemos de la investigación que se esté desarrollando. Evo Morales ha sido víctima prácticamente de un intento de magnicidio al cual prácticamente tampoco se ha detallado la información o la investigación. Y todo esto es lo que quisiéramos visibilizar, sumado a esto que Evo Morales hoy es víctima de la persecución política y por supuesto también de un intento de proscripción en la participación política. Quisiéramos que ustedes nos ayuden a elevar la voz ante organismos de derechos humanos, ante los medios de comunicación, para que en función a eso se pueda dar la presión internacional y con ello podamos restituir el orden democrático que se está prácticamente deteriorando en el país. Nada más, Jimmy, y pues a toda la gente que ha escuchado, muchas gracias por la oportunidad, por el espacio y un saludo muy cordial desde Cochabamba, Bolivia, que es el corazón no solamente de Bolivia, ¿no? sino de Sudamérica. Muchísimas gracias. Agradecemos a nuestro invitado, el líder social Aquilardo Caricari Cala, por compartir su tiempo y sus perspectivas. También agradecemos el apoyo y la generosidad de nuestros voluntarios y a la audiencia aquí presente en este conversatorio. El Enlace Latinoamericano Europeo es un proyecto de migrantes ecuatorianos en Europa tienen la tarea de construir juntos un espacio de integración y unión en aspectos culturales, sociales y políticos de manera participativa y consensuada. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y formar parte de nuestras actividades. Muchísimas gracias y nos estamos viendo hasta pronto. Adiós.